En esta oportunidad, la moción a debatir es: esta casa retiraría todo apoyo a las organizaciones religiosas que hayan encubierto casos de abuso sexual. Antes de pasar a escribir las razones de por qué el gobierno aplicaría dicha medida, es poder definir los términos complicados en este caso para poder regir todo el debate. Es en ese sentido que debemos entender retirar todo apoyo como no exonerar o restringir la exoneración, es decir, si había exoneración, restringirla, eliminarla, de pago de impuestos a dichas instituciones, o quitarlas de la partida presupuestal dentro de la partida dentro del Estado y el presupuesto que el Estado asigna para gastos anuales. Se va a entender como que hayan encubierto, como que se haya comprobado, esto es importante ya que la moción nos invita a debatir hechos y no supuestos ni rumores, se haya comprobado en efecto que ha habido un encubrimiento de un caso comprobado a través de un proceso judicial y un debido proceso. También es importante que determinemos encubrir como la obstaculización del acceso a la justicia, ya sea la obstaculización en el debido proceso o para la realización de la sentencia en cuestión. Díganme. ¿Ese retiro por cuánto tiempo sería y después de cuánto tiempo de que se haya demostrado el encubrimiento? Tenemos que entender que el retiro, que esto se aplica una vez que se haya demostrado, como bien lo estoy diciendo desde el inicio, que la tesis nos invoca a debatir hechos y no supuestos ni rumores. Y en segunda instancia tenemos que definir organizaciones religiosas como aquellas organizaciones identificadas por el Estado y por una determinada religión con autonomía o relativa autonomía y que predican determinado credo o fe, por ejemplo los dominicanos, los franciscanos, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Es importante entender también casos de abuso sexual como la vulneración de la integridad sexual de menores o mayores de edad dentro del marco jurídico del país en el que eso se sitúe concretamente. Tenemos que tomar en cuenta que no todos los estados tienen el mismo marco normativo y por eso es que casos de abuso sexual se tienen que entender acorde a cada realidad en concreto, que es imposible poder esgrimir en este debate, pues estamos haciendo un debate general, por eso es que hacemos esta salvedad. No, muchas gracias. Statu quo. ¿Qué sucede actualmente, señores miembros del jurado? Actualmente, muchos estados, a pesar de ser laicos o no, generan determinado apoyo a credos religiosos. Por ejemplo, en Perú, la Iglesia Católica cuenta con una partida presupuestal por parte del gobierno peruano, por parte del Estado peruano, en tanto que se les asigna un pago mensual a sus cardenales y a otros funcionarios de esta misma iglesia. En Estados Unidos, a todas las organizaciones religiosas se les exonera de pago de impuestos y esto se puede entender en efecto como un apoyo. Y este es el apoyo que les vamos a retirar, porque este es el apoyo que usualmente se da a estas organizaciones. Porque muchas veces se envuelven en escándalos que terminan siendo comprobables, es decir, al final del proceso se termina teniendo acceso fehaciente a evidencia que demuestra que dicha organización sí ha encubierto al agresor o al victimario. Y es importante recalcar esto porque esto no excluye el proceso normal y judicial que sigue el agresor, sino que es una medida complementaria y no excluyente. No pretendemos sustituir, sino adherir. ¿Y por qué pretendemos adherir? Pero antes, último punto. Organizaciones religiosas implican también, por ejemplo, las fundaciones de caridad y todo aquello que... Contraparte, estamos hablando de organizaciones religiosas como las que así sean identificadas por el Estado y por una determinada religión y que profesen y que practiquen una determinada religión. Le he dado ejemplos como los testigos de Jehová, los franciscanos, los dominicos. Esas son las organizaciones religiosas a las que nos estamos refiriendo, como por ejemplo. Primer argumento. Sucede que cuando el Estado no aplica este tipo de medidas, es decir, no le retira este apoyo a dichas organizaciones, se genera una mala imagen por parte del Estado frente a su sociedad. Y esto no solamente es incoherente dentro del marco normativo que rige dentro de cada Estado, sino también dentro de la moralidad que cada Estado pretende inculcar al comportamiento de sus ciudadanos. En ese sentido, es incoherente por un lado que un Estado apoye y continúe apoyando a una organización que se ha comprobado que ha encubierto este tipo de casos. Y es más tangible el rechazo que puede dar el Estado a este tipo de acciones cuando les retira todo el apoyo. No solamente una expresión de buena voluntad como un discurso de la nación diciendo que se lamenta lo sucedido, sino una sanción concreta y tangible. Que dichas instituciones que se haya comprobado han encubierto este tipo de casos no reciban más el apoyo del Estado.
Como líder de la oposición, en primera medida quiero hacer una pregunta al gobierno, y es realmente cuál es el problema que acá queremos venir a solucionar. No nos ha quedado muy claro si el problema que tenemos en el statu quo y que con esta medida queremos solucionar es solamente el hecho de que se encubran los delitos, o efectivamente que se dejen de provocar estos delitos en unas organizaciones religiosas, como sucede hoy en día y como estamos de acuerdo, como explicó en el statu quo del gobierno. Además, queremos dejar en claro varias cosas y algunas dudas que nos quedaron latentes después de este anterior discurso. Primero es que, a pesar de un punto de información, la primera ministra no dijo por cuánto tiempo iba a ser, por lo cual entenderíamos que es para siempre, que simplemente desde que se demuestre que sucedió dicho abuso y dicho encubrimiento, entonces se les va a retirar el apoyo, y jamás dijo hasta cuándo, jamás dijo si esta situación iba a cambiar, si había alguna forma de que las cosas más adelante fueran diferentes o no. Segundo, nos habla de todas las organizaciones que tengan un credo, que enseñen la religión, que sean reconocidas así por sí mismas y por el Estado, y queremos entonces decir que esto incluiría, según ellos, a las escuelas, a los colegios religiosos, lo que hacen es la formación de las personas y que tienen unas labores importantes. Y ya pues pasando más al problema de fondo, es lo que está diciendo el gobierno con estos argumentos, que primero no nos viene a solucionar nada y segundo nos trae varios problemas. Empezaré entonces con la refutación del argumento de la mala imagen, que si bien la anterior oradora quiso explicarlo como diferentes argumentos, todos se resumen en un solo argumento, el de la mala imagen. Entonces empecemos desde lo simple. ¿Por qué habría un Estado que está cumpliendo con las normas y que además, como ellos mismos lo reconocieron, que está llevando a cabo los procesos penales correspondientes contra los agresores y quienes cometieron abusos, tener que tener una mala imagen? ¿Dónde está el nexo causal entre que el Estado vaya y aprecie al agresor, en que el Estado esté haciendo todo un proceso y que además el Estado precisamente reconozca los problemas que se están dando? ¿Dónde está el nexo causal de esto con que haya mala imagen por el simple hecho de que siga apoyando una organización más adelante que es completamente diferente a la individualidad del agresor? Y para que creo que me voy a adelantar a lo que ustedes van a preguntar, y que además no han mirado una segunda opción que no es perjudicial, como vamos a demostrar que esta sí es perjudicial, y es simplemente ir contra quien encubrió, porque ellos acá están equiparando a la organización como si fuera una persona y están haciendo creer que la organización, persona humana, está encubriendo un caso de abuso sexual. No, gracias. Y no se están dando cuenta que una organización de muchísimas personas puede que ni siquiera el 90% conocer, el 99% conocer de este abuso sexual, pero aún así se está tratando como si el encubridor fuera este 99% que no conoce de este abuso sexual. Entonces, en ese sentido, primero, ya dijeron que el Estado está yendo tras la agresión material, y segundo, el Estado puede perfectamente, sin quitarle el apoyo a las organizaciones religiosas, ir detrás de quien encubrió que no es la organización como tal. Recibo su punto. Justifique cuál es la legitimidad de un Estado de continuar apoyando a un Estado confesional, a un credo, a partir de esta situación de la moción. Muchas gracias. Usted ya le metió una validación que es el credo. El credo no tiene pues nada que ver. El credo ya son las ideologías, que incluso estas ideologías van en contra de que haya abuso sexual, en contra de que se hagan contra las normas, y como le explicaré con los argumentos, acá hay que hacer una gran diferencia entre la organización y las personas que toman estas decisiones siendo conscientes de lo que están haciendo equivocadamente. Además nos habla de la comunidad internacional, pero esto no nos prueba nada más que si es el Estado dirigente, como ya lo mostré con otras opciones que no son perjudiciales, la comunidad internacional no tendría por qué venir a ver una mala imagen en el Estado, así que su argumento realmente no tiene un sustento, y esto fue lo único que se dio como carga argumentativa de este. Pasaré, no, gracias. Ahora a la argumentación de parte de la oposición. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos es que, en primer lugar, no puede pagar toda una organización, que además es una cantidad de personas y representa una cantidad de curas, de padres, de monjas, etcétera, por una manzana podrida, 2 manzanas o 3 manzanas podridas. ¿Y qué pasa? Es que la fe, no, gracias, acá tenemos que distinguir, como ya venía adelantando lo que entre la persona que está encubriendo y que toma la decisión, porque no se puede decir que esto es algo conocido por toda la organización, y la organización como tal, que es una estructura que en el 99% está funcionando como es. ¿Y qué está haciendo? Está generando unos beneficios a la sociedad, no está en curso en casos de abusos, no está en curso en casos contra la ley, y el Estado no tendría por qué venir y reprimir a la organización, que realmente son cientos de miles de miembros que no tienen
se cayó y no dijo nada. No, gracias. Usted puede comprobar que el cura X de esa organización religiosa sabía y no hizo nada. Gracias, me acaba de dar toda la razón. Segundo punto importante, es que nos estamos equivocando de infractor. Nosotros no negamos que se debe pagar, pero quien debe pagar, como lo venimos adelantando, es quien efectivamente cometió la inmoralidad o cometió la ilegalidad, que como ya lo dijimos, no es lo mismo que la organización en toda su estructura, porque lo que usted propone sí viene y tiene un perjuicio en toda la estructura, pero no es una causa de toda la estructura, así que por favor seamos proporcionales. Y además es excluyente, porque esto nos puede traer un problema. Si se castiga toda la estructura, así como ellos hacen creer que va a ser maravilloso después de castigar a toda la estructura, se puede llegar a creer que ya se hizo suficiente. En cambio, si se castiga solamente a esa persona, pero la estructura sigue recibiendo apoyo, las personas que pagan impuestos y que saben que sus impuestos van a ese apoyo a las organizaciones, van a estar pendientes, van a hacer control, van a saber si mi plata está yendo a esta estructura, yo quiero que esta estructura cumpla, yo quiero que esta estructura esté pendiente y que sea una buena estructura, que no haya casos de abusos ni encubrimientos, y eso hace que siempre se esté permanentemente vigilando esta estructura. Mi compañero adelantará una afectación muy grave a un actor particular que no podemos dejar de lado, que es el de los feligreses, y otros argumentos para sustentar por qué no se retiraría este apoyo estatal a las organizaciones religiosas. Gracias. Los sodalitas, ¿qué pasó? Bueno, una institución religiosa que tenía un gran número de feligreses y en las cuales se practicaban acciones o reuniones en las cuales algunos curas ejercían, como para aclararse, acciones sexuales contra niños. Se ha demostrado que había muchos tipos de abusos en esta situación, pero ¿cuál es lo que era más indignante del asunto? Que este tipo de prácticas llegó a ser reconocimiento, porque llegaba a ser reconocimiento del principal, del padre provincial de la organización, del que la dirige. Y obviamente esa persona, conociendo ello, llegando a enterarse, no hizo nada. Es más, desestimó el asunto, prefirió evitar problemas y dejó las cosas en stand-by. El resultado es que actualmente en el Perú hay un increíble problema respecto a esto. Y la imagen de esta organización se ha ido por los suelos y por otro lado la imagen de la institución como la Iglesia Católica se ve dañada y perjudicada considerablemente. Para la Cámara de Oposición, este debate no ha sido bien planteado, pero no han entendido el motivo de lo que hemos sostenido. Primero que nada, porque nosotros hemos dicho, lo que estamos buscando es, primero, identificar los problemas derivados del encubrimiento de esta práctica sexual en estas instituciones. Y al identificar estos problemas, sostenemos que es pertinente aplicar una sanción, aplicar una acción que uno motive o genere que estas instituciones religiosas no incurran o no caigan en el encubrimiento de prácticas sexuales o abusos contra niños, y además también para generar una mejor imagen tanto dentro de las instituciones religiosas como dentro del Estado mismo. Así que es claro el objetivo de la medida, porque genera problemas que queremos evitar que sigan ocurriendo y porque tenemos o creemos que con ello defendemos bastante bien que esto no ocurra. Díganme. El problema con ustedes es el castigo del infractor, pero ese problema no se soluciona cobrando impuestos a las comunidades. Siéntese, es que hay dos cosas que ustedes están entendiendo. Sí, vamos a castigar al infractor, efectivamente, vamos a castigar a los que fueron cómplices, pero además vamos a hacer que esta institución misma sea sancionada como institución. ¿Por qué? Voy a presentar argumentos para que esto quede más claro en un momento. La Cámara de Oposición ha traído un argumento bastante simple que se reduce solamente a una expresión: justos pagados por pecadores. Pero el gran problema de eso, bueno, lo puedo decir así, en resumen, y el gran problema de esta afirmación es que no ha entendido que el debate versa sobre una organización que no es simplemente una o dos personas, sino una institución conectada, de tal modo que los casos problemáticos, porque hay muchas madres que uno dan cuenta de este abuso sexual y estos padres van y amenazan con excomulgar a estas mujeres para persuadirlas de no denunciar a los curas que abusaron de sus hijos. Así que por lo tanto, sí es una cuestión institucionalizada, y hacer una cuestión institucionalizada que abarca no solamente a una, dos o tres personas, sino que abarca a toda una orden religiosa, motiva a que se tome una acción directa contra la institución en sí misma. Quiero señalar aquí que yo voy a traer dos argumentos nuevos, pero voy a darle punto al señor Pérez de Fiesta. Usted me está diciendo que si en un pueblo perdido de la selva hay un cura que abusa y otro que va a chantajear para que no haya una denuncia, entonces toda la institución de todo un país debe pagar por eso. A ver, pero ahí viene el detalle interesante, porque ahí estamos viendo dos casos de un cura y otro cura. Pero lo que estamos discutiendo acá es si la institución católica, que ha llegado a tomar conciencia como institución misma
o que piensan o asumen que la religión comienza a contaminarse. ¿Y esto que promueve? Bueno, en muchos casos, el tema de los escándalos de abusos sexuales de curas sobre niños ha motivado a múltiples sectores de la población a abrazar un ateísmo o a salirse de las iglesias, lo cual obviamente genera que las propias iglesias comiencen a entrar en una crisis de secularización, que es algo que la Iglesia Católica ha discutido últimamente con bastante cuidado, porque la secularización está reduciendo considerablemente el número de creyentes. Y por lo mismo nos dirán ellos, oye, pero esto va a ser por tiempo ilimitado. Sí, ¿y cuál es el problema? Que sea por tiempo ilimitado. ¿Por qué? Porque no vale la pena que siga existiendo una organización religiosa que tiene en su haber el encubrimiento de abusos sexuales. ¿Por qué seguir permitir que esto siga existiendo? Por lo mismo, como esto va a ser ilimitado, las organizaciones van a darse cuenta que tienen mucho que perder y poco que ganar encubriendo los casos de abusos sexuales. Por lo mismo, sí hay una efectividad en la medida. ¿Con eso cierro mi discurso? Muchas gracias. Por favor, si vamos a hablar entre ustedes, hablando de una manera que no me permita escuchar el que está. Bueno, buenos días. Yo soy el segundo orador de la Casa de Oposición y vengo a mostrar por qué esta casa no retiraría todo apoyo estatal a las organizaciones religiosas que hayan encubierto casos de abuso sexual. La verdad es que antes de mi refutación y mi argumentación propositiva, tengo que denunciar que estoy frente a un debate que se me hace dificultoso, puesto que voy a hablar sobre un encubrimiento y nunca me quedó claro qué es un encubrimiento, puesto que lo que se me dijo es que el encubrimiento tiene que ser demostrado, pero nunca se mostró qué es un encubrimiento como tal. Entonces no sabemos si un encubrimiento es no cortar algo, si un encubrimiento es no denunciar, si un encubrimiento es constreñir o si un encubrimiento es simplemente que haya alguna posibilidad de que las personas no se hayan enterado. Pero además nos dicen cuando se haya demostrado, nunca nos explican cómo se va a demostrar. Entonces si un medio de comunicación dice que tiene un video de un cura católico supuestamente encubriendo una conducta, se va a sancionar porque el medio de comunicación lo dijo, a pesar de que pueda ser, de que sea mentira. O hablando de demostración procesal, si en una primera instancia se demostró que la Iglesia Católica había encubierto a un cura pedófilo, vamos a quitar este apoyo. Pero si en segunda instancia, siéntese por favor, si en segunda instancia se demuestra que eso era falso, vamos a tener que renovar este apoyo con todo el cargo, con todo el gasto legislativo para todo el aparato estatal que esto incluiría. Por lo tanto, nosotros creemos que no se justifica este cambio, y es que estamos hablando de cambiar la realidad. Estamos en una moción política donde estamos hablando de justificar un cambio donde no se quita el apoyo cuando esto sucede, para pasar a un cambio donde sí sucede. El anterior orador nos lleva un absurdo que por favor le pido respeto hacia el auditorio cuando viene y nos dice que las iglesias se van a acabar por una falta de apoyo o por una falta de feligreses. Usted sabe todo lo que han sobrevivido las iglesias, usted sabe todo por lo que ha pasado el judaísmo. Ese sí que tuvo problemas y a pesar de eso sobrevivió. Por lo tanto, a una iglesia no la va como institución a digamos, coaccionar la posibilidad de retiro un apoyo estatal, pero sí en el corto y mediano plazo sus feligreses y sus representantes tendrán una gran afectación, y por eso no se justifica el cambio, porque ninguna iglesia se va a acabar por dejar de recibir dinero. Si no se acabaran los judíos cuando los nazis sistemáticamente los mataban, no se van a acabar porque Alemania les deje de exonerar de impuestos. Ahora, nos dice que además la medida es absurda. Nos dice que si todos los estamentos de la iglesia se enteran, va a haber sanción. Es decir, que jamás va a haber una sanción, porque que todos los estamentos se enteren de un encubrimiento es un absurdo, porque las iglesias son bastante grandes y organizadas. Entonces la medida no solo es bastante gravosa, sino que es una medida que difícilmente se va a dar. Su punto. Primero que nada, las iglesias grandes se dividen en subgrupos o comunidades religiosas que tienen un plan principal. Dentro de esta Muchas gracias. Entonces va a ser mucho más engorroso, porque simplemente esos subgrupos van a ir mutando. Entonces ya no son san franciscanos sino dominico, y sigo teniendo el apoyo, y por lo tanto todos los supuestos beneficios que usted me trae no se van a dar, porque la sanción al fin y al cabo es engorrosa e ineficaz, y esta casa cree que no se justifica traer una sanción engorrosa y ineficaz. Paso ahora a mis tres argumentos. El primero, como dijo mi compañero, el punto de los feligreses, y es que las iglesias en general prestan un servicio social, y es una guía y un apoyo espiritual a aquellas personas que deseen acceder a él. Ese apoyo se da de manera gratuita o a lo sumo con un pago que es optativo. Las personas, así no tengan dinero, pueden acceder a la guía y el acompañamiento espiritual, porque la iglesia lo hace y no cobra, y por eso el Estado no le cobra impuestos. Ahora, si el Estado empieza a cobrar impuestos porque un día un cura decidió cometer
demostró que me está afectando? Siéntese, por supuesto. De hecho, no tengo que demostrarlo, sucede en la práctica. Se ha demostrado que algunas iglesias lo hacen y siguen teniendo feligreses y siguen viendo a la gente en la iglesia. En la iglesia, siéntese, por favor. Ahora, paso a mi segundo argumento y es muy curioso frente a la argumentación del anterior orador y le doy muchas gracias por su punto, y es que las penas imprescriptibles están proscritas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, como sería en este caso una institución religiosa, tiene que limitarse a través del tiempo. Por eso incluso una cadena perpetua tiene una proscripción, que es cuando el reo muere. ¿Por qué? Porque necesitamos una cosa llamada certeza jurídica, y es que el apoyo en este momento es excepción de impuestos o apoyo económico, donde profundizaré más adelante, pero ese apoyo es hoy a 2015. De pronto en el 2115 mute y las normas tendrían que ir mutando por una sanción de hace 100 años, y eso genera una incerteza jurídica que es engorrosa y que no justifica el cambio. Pero además, ¿cómo es posible que vamos a sancionar a la iglesia del 3015 por lo que hizo la iglesia del 2015? Eso es tan absurdo como decir que no vamos a exonerar de impuestos a la iglesia católica por las cruzadas. Claro, la iglesia católica, probablemente toda como institución, hizo cosas terribles en el 1000, pero es que no podemos decirle al Papa Francisco que es culpa de él que Inocencio II instituyera la Inquisición. Simplemente no existían ni siquiera sus tatarabuelos cuando sucedió eso, y no podemos extender la responsabilidad. Entonces, como las penas imprescriptibles están proscritas porque generan grandes afectaciones, nosotros no encontramos una justificación para imponer una pena imprescriptible. Pero por último, tenemos la necesidad del apoyo, y es que nos hacen creer que la exención de impuestos o el apoyo económico es un lujo, cuando en muchos sitios es una necesidad. Y es que el tema religioso es un tema muy sensible, y es un tema que, como toca tanto las fibras de las personas, muchas veces tristemente degenera conflictos, y muchas veces el apoyo estatal se da prestando seguridad para que no se atente contra la vida de los feligreses y de los líderes religiosos. Por ejemplo, en Colombia se le da dinero para que tengan guardaespaldas y protección a los curas que están amenazados por la guerrilla, o en Egipto se le presta seguridad a las iglesias cristianas para que no sean afectadas por extremistas islamistas. Si nosotros vamos a hacer que porque en Alejandría hubo una afectación, vamos a quitarle todo el apoyo, vamos a poner en riesgo cientos de vidas, y no encontramos justificación por eso. Por lo tanto, porque se afectan los feligreses, porque las penas no pueden ser imprescriptibles y porque el apoyo se necesita, no tomaríamos esta medida. Muchas gracias. Muy bien, primero entendamos una imprecisión con la que cierra la postura en contra, en su afán de radicalizar nuestra postura, cosa que mi Cámara Alta en ningún momento hizo. Se maneja con prescripciones y limitaciones muy claras. Es que dice que, por ejemplo, si lo que pasó del otro lado del mundo, aquí vas a ser castigado. Pero por eso el punto de información en el que le hacía la aclaratoria, en el cual se tienen distintas partes, suborganizaciones. Es decir, yo como país, como Perú, aquí me pertenece una parte de esta iglesia. Entonces, ¿a quién le voy a retirar el apoyo? Únicamente a quien se lo estoy dando. Se lo va a retirar Perú, no se lo va a retirar México, Chile y todos los demás países. Se lo va a retirar el Estado que se lo está otorgando. Por eso, con lo que trata de cerrar muy llamativamente, es bastante ridículo, porque no está dentro del caso planteado por la Cámara Alta. Ahora, vamos a analizar cuál es el tema que el segundo orador trata de poner como el tema de debate. Dice que es la justificación de la medida. Le doy totalmente la razón. El tema va a justificar una medida, y precisamente por eso desde la Cámara Alta vamos a dar primero qué es el beneficio que ellos ofrecían a través de esta pena. Primero nos argumentaban en dos vertientes: qué pasa si sí lo hacemos, qué pasa si no lo hacemos. Primero, ¿por qué sí hacerlo? Porque de esta manera se disuade a las iglesias para que no siga pasando este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque al final del día, si ven afectados sus intereses, sus medidas de seguridad las van a optimizar. Ahí está el nexo lógico que nos pedían. Y por otra parte, ¿qué pasa si no se les retira el apoyo? Se les tacha a nivel internacional, claro de que sí, de que están siendo cómplices de una institución que está afectando al pueblo. Es decir, esa es la imagen que atraen, y claro que es una imagen negativa, ¿no lo creen? Pero porque sin esta medida ya se están tomando purgas internas, y porque si las iglesias sobreviven tantas cosas van a ser persuadidas por esta medida. Ya se están tomando purgas internas. Pues ¿qué cree? Eso se sale del tema, porque yo hablo de cuando estas organizaciones encubren, que desde la definición de la Cámara Alta, que no escucharon, decía que se obstaculizaba el proceso y la sentencia. Es decir, usted me habla de ejemplos en los que estas iglesias sí castigan, pues
si como dicen sus compañeros ya está aprobada la comisión del delito, ¿no se disuaden ya las iglesias de practicar eso porque van a perder feligreses solo? Tenemos una cosa primero, no se disuade, ¿por qué? Porque nuevamente el castigo queda para unas cuantas personas, pero se está olvidando otra parte, que es también la responsabilidad que se tiene por omisión. Es decir, ¿qué pasa cuando aquellas grandes representantes de la iglesia han encubierto estas medidas? Tenemos casos en los cuales no han sido castigadas, ya mencionaba uno desde mi cámara alta, y más adelante dentro de mi argumentación vamos a hablar del tema del padre Maciel, también muy sonado, y que créanme, muchos quedaron sin ser castigados. Ahora, vamos al tema de la justificación, y precisamente desde la cámara baja es la aportación importante que nosotros vamos a hacer. Y es que en las cámaras altas se habló de las probabilidades de lo que va a venir cuando se tome esta medida. Ya quedó claro que se obtienen beneficios positivos, cuáles que no pudieron comprobar desde la cámara alta, que no fueran a llevarse a cabo desde la oposición. Pero ahora vamos a analizar la naturaleza de esta moción, de por qué se justifica esta medida. Ya tomé 2 puntos, no tomaré uno más. Y se justifica, lo vamos a analizar en 2 vertientes. Primero, un argumento de carácter político. Aquí, ¿por qué teníamos el tema de la legitimidad? Porque analicemos, ¿por qué se les da el apoyo a una iglesia? Como bien lo decía Daniel, es porque es una organización que brinda apoyo social, porque brinda apoyo espiritual, en efecto. Pero entonces, ¿qué estamos entendiendo como Estado? Yo lo apoyo porque tú eres un beneficio para la sociedad, pero si tú me estás demostrando que en lugar de beneficio es un perjuicio, que en realidad es un peligro para la sociedad, ¿cuál es mi obligación? Velar por la misma sociedad que me pidió que te apoyara. ¿Por qué? Porque yo apoyo mientras tú eres un beneficio, pero aquí, con esta situación que estás demostrando que eres un peligro latente, que eres un peligro que en cualquier momento va a haber otra persona que va a violar a alguien y que tu institución vas a seguir encubriéndolo. Entonces, cuando ya eres un riesgo potencial, en lugar de brindarte ese apoyo, ahí se da la legitimidad de quitarte el apoyo. Es decir, estás perdiendo las razones por las que yo te apoyaba. Ya no eres un beneficio para la sociedad, ya eres un peligro latente. Y ahora, vamos con el segundo argumento, y es que constantemente se atacaba de, es que esto no va a solucionar el problema, pero mi cámara alta nunca habló de la erradicación total del problema. Hablamos de un efecto disuasorio, pero ahora, ¿qué pasa? Otro punto que no se ha tomado es un tema de justicia. Es decir, ¿yo por qué castigo a alguien que mata? No únicamente lo hago porque ya no quiero que haya asesinatos, no. Eso es un efecto que ya se habló, pero también lo hago porque él merece un castigo. Es decir, el merecimiento del castigo es totalmente evidente, porque aquí hablamos de una estructura que con este tipo de acciones va totalmente en contra a lo que es su finalidad. Por eso es lo que hablábamos, es que no es lo mismo, por ejemplo, que una empresa afecte, porque si bien va contrario a sus fines, pues no va totalmente contrario como si lo pasa con la iglesia. Es decir, si ya se habló de que trata de inculcar valores, de que trata de ayudar a la sociedad, y está haciendo totalmente lo contrario, un tema de justicia es que reciba un castigo. Y es que ustedes hablaban en todo momento que qué va a pasar con aquellos feligreses que van a verse afectados, y es ahí donde esta no era más que una falacia de aseveración del consecuente, porque es que decía que las personas quieren este apoyo, pero aquí metemos el tema de la legitimidad. Tú como Estado eres mi representante, y si estás viendo que me están afectando algunas cuantas personas, estamos hablando del mismo Estado, es decir, todas y cada una de las personas conformamos ese Estado. Así es que ahí se plantea el caso de por qué es una medida que se justifica. Desde las cámaras altas, que se demostró ya a esta altura, que sí se tiene un efecto disuasorio a través de que las iglesias obviamente no quieren ver castigado su patrimonio. Y finalmente el argumento de peso, que le damos 2 argumentos, uno de carácter político y uno de carácter de justicia, que es decir, yo, ¿por qué te brindo el apoyo? Porque eres un bien. Cuando dejas de ser un bien y pasas a ser una afectación, la legitimidad a la que yo debo corresponder es a retirarte el apoyo. Y un segundo argumento, ¿por qué se justifica la medida? Porque es una medida justa. Es decir, aquí hablamos de una institución que va totalmente contraria a sus valores. Y aquí, cualquier castigo de este tipo, vemos cómo sí resulta en beneficio del pueblo y no como nos lo han querido hacer ver la parte en contra. Nos preocupa esa visión que sataniza por parte de la Cámara de Gobierno respecto a las iglesias, como si fueran una empresa privada más. Están diciendo, primero hablando de su patrimonio, de que primero tienen que pagar impuestos y todo lo que hacen es para un requisito personal, lo cual atenta y lo que está yendo en contravía con la finalidad misma.
Primero que todo, nos dicen que simplemente se empieza a retirar el apoyo a las iglesias de simplemente un país, pero lo que no saben, lo que no entienden y lo que queremos dejar claro es que inclusive en una sociedad, en una agremiación, en una comunidad religiosa dentro de un país, dependen muchas más iglesias, mucho más sucursales que tienen las diferentes municipalidades del mismo. Entonces, el hecho de que cerremos y sancionemos a una va a afectar proporcionalmente a toda la red de apoyo y la gente que tiene ahí para abajo. Segundo, están hablando del tema de la disuasión de la iglesia. Y es que a través de esa sanción de que pongamos a pagar impuestos, pero por otro lado que quitemos ese apoyo al Estado, vamos a disuadirlo efectivamente. Pero tenemos que tener en cuenta que es que eso realmente no va a funcionar. Lo que ha funcionado y lo que nos ha demostrado en este momento es que a través de la presión social de los no feligreses, es decir, la razón de existencia misma que tienen las iglesias, es suficiente para poder persuadirla. Y un claro ejemplo, y ahorita le doy un punto, un claro ejemplo es ahorita la actitud que ha tenido el Papa, el máximo representante de la Iglesia Católica, cuando ha excomulgado a muchos sacerdotes que han ocurrido en estos tiempos. Pero por otro lado, el hecho de que usted sepa que ya está en peligro su puesto religioso, un sacerdote que da los votos, que cree que ser parte de la comunidad religiosa es su camino, es prácticamente su vida, su existencia, que le digan que en caso de estar incurrido, o peor aún, que encubra uno de esos actos, puede ser excomulgado de la iglesia, y eso para nosotros parece suficiente persuasión, en lo cual no tenemos que afectar directamente a los feligreses, pero tampoco afectar a todas las personas que no tienen la culpa y por solo una persona. Si ahora no termina de los puntos. Segundo, bueno, están hablando sobre la legitimidad, entonces que el Estado apoya por la legitimidad que tiene la iglesia respecto a sus apoyos sociales, y por lo tanto ya lo que vamos a hacer es no darle apoyo porque eso genera más perjuicio. Pues como lo hemos venido diciendo y lo diremos más adelante, es un perjuicio mucho mayor el hecho de no financiar. De alguna manera se puede buscar otros mecanismos, otras vías precisamente para ejercer esa presión, para evitar, porque estamos totalmente en desacuerdo con esos actos de abusos sexual con los diferentes. Y también tengamos en cuenta que, como ustedes muy bien lo dijeron, ya existe una sentencia penal. Para ustedes sigue siendo insuficiente. Para la iglesia en este momento ya han perdido mucha legitimidad sobre el escándalo que han hecho, y fuera de eso quieren buscar más, quieren desacabarlas básicamente. Sobre su puntual. No se les pretende acabar, pero sí quitarle este tipo de apoyo, porque no se condice ni con la moral del Estado ni con el marco jurídico que él mismo pretende que sus ciudadanos sigan. Por favor. Bueno, eso te lo responderé ahorita cuando diremos de por qué se van a acabar las iglesias. Entonces, por otro lado, y para terminar las refutaciones, el tema del merecimiento del castigo, y es que moralmente son merecedores del castigo, pero volvemos e insistimos, no es suficiente con el hecho de que ya existe una sentencia penal, que ya la iglesia esté demasiado legitimidad, y fuera de eso vamos a volverles a dar otro castigo más para creer que de esa manera se como lo vamos a decir. Siéntese, por favor. Bueno, daré los argumentos, la extensión y un giro al debate que queremos hacer. El primero, respecto a la responsabilidad individual. No vamos a hablar sobre la prescripción del delito, como decía César, por favor. No vamos a hablar sobre la prescripción del delito que habló la Cámara Alta, pues, sino que hablaremos con una comunidad religiosa, y más específicamente aquel que representa a la misma no puede controlar las acciones y el actuar de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, no puede responder por los mismos. Uno no puede controlar, por ejemplo, el Estado, los comportamientos desviados de la sociedad, y por lo tanto todo es culpa del Estado porque capacidad no podemos achacarle, y eso es una falacia que me parece a ustedes, a determinar la característica de un sobreelemento a toda una colectividad. Un ejemplo de este caso es que, por ejemplo, un trabajador de un sindicato comete un acto de corrupción, significa que ahora tenemos que acabar todo el sindicato porque todos tienen ese punto. Camilo. Usted quiso desvirtuar mi argumento, pero dígame, ¿una iglesia que encubre violaciones es sí o no un peligro latente para la sociedad? Estamos en acuerdo totalmente que esos actos no se pueden permitir, pero lo que no estamos de acuerdo es que se achaquen los problemas a toda la colectividad. No, como hemos venido insistiendo, no estamos diciendo que toda la iglesia, pueden haber unas personas que podemos identificar, podemos determinar, y a ellos es sobre los cuales se puede sancionar desde la ley de Dios. Entonces, si por favor, ya hay 2 puntos, no vamos. El segundo argumento es que no existe esa necesidad de la intervención del Estado. Sabemos en este momento que la mayoría de organizaciones religiosas que han estado incursas en algún tipo de abusos sexuales hacia la religión católica. ¿Qué ha pasado en este momento? La iglesia ya ha tomado papeles sobre el asunto, como el ejemplo que les había dicho del Papa, el cual ha excomulgado sacerdotes que han estado inmiscuidos en esos asuntos. Eso nos permite decir que ya está siendo efectivo en las leyes mismas para poder tener una sanción social, porque los no feligreses sí hay que tener en cuenta, y termina generando una protección mucho mayor. Otro ejemplo que va a dar es incluso que en este momento, si vamos a empezar a cerrar iglesias católicas que son las mayores, vamos a tener una afectación a nivel mundial y a nivel internacional, porque eso lo estamos diciendo. En este momento el Papa
la finalidad es la caritatividad más no el lucro, como lo han querido plantear, no dar más menos. Entonces, ¿por qué no va a afectar? Por dos razones. Primero, ustedes saben que todas las organizaciones religiosas hacen muchas actividades de fe, muchas actividades de apoyo social que generan beneficio a toda la comunidad, tales como ayudar a discapacitados, almuerzos comunitarios, ayudar de educación a aquellos que no, niños de escasos recursos. ¿Y qué pasa? Se sabe que la mayor fuente de financiación que tiene es el apoyo mismo que han Estado, porque es que ellos no son una empresa que busca cómo generar utilidades para ofrecer todo este servicio y ayudar a la gente. Ustedes lo que buscan es que ella no pueda cumplir esa finalidad misma y lo que lo va a hacer es afectar. Por otro lado, como ya lo estoy diciendo, pues precisamente la iglesia se va a ver subyugada, se va a ver obligada a tener que ofrecer servicios, a buscar maneras de financiamiento, buscar cómo hace para poder realizar esa misionalidad, lo que va a terminar convirtiendo, o peor aún, degenerando la fe a costa de la plata y de la religiosidad de la gente. Nosotros queremos que la iglesia siga manteniendo en su totalidad, todas las religiones, esa finalidad caritativa. En caso de que si no tienen recursos no vamos a cumplirlo, entonces lo que vamos a hacer es degenerarlo. Entonces, como hemos venido diciendo, lo que termina haciendo esta medida es mucho más perjudicial porque va a generar un perjuicio mucho mayor. Muchas gracias. Recordando la respuesta que nos dio el punto de información sobre la anterior a la pregunta es: una iglesia que encubre violaciones en educación, ¿no? Es un peligro para la sociedad. Nos acepta que sí lo es. Ahí generamos el nexo lógico de que porque lo es, debemos de quitar el apoyo. Partiendo de esta afirmación que nos concede la Cámara Baja, que va en concordancia con la Cámara Alta, daremos primero una refutación para después presentarnos por qué hemos ganado este debate. En las refutaciones nos vamos con una refutación que va desde la Cámara Alta hacia la Cámara Alta. Dice que nos equivocamos de responsable. No, señores, no nos equivocamos de responsable. El responsable es la iglesia. Porque cuando hablamos de la iglesia estamos hablando que los que incurren son los jerarcas, las personas que tienen alto rango. Mi compañero ponía el ejemplo en su extensión muy claro del padre Maciel en México. Los legionados de Cristo fueron acusados y comprobados de violaciones a niños. Desgraciadamente, el Papa Juan Pablo II encubrió esto. México, ¿por qué? Es legítimo. Es la pregunta más importante de este debate. Es legítimo que México, en el caso específico, de acuerdo al caso que nos presentó la Cámara Alta, que era exenciones de carácter fiscal. Repito la pregunta: ¿era legítimo que México le siga dando exenciones fiscales a una parte de la religión como la religión de Cristo? Definitivamente no es legítimo. ¿Por qué? Porque es un incumplimiento por parte de la iglesia, de la parte más jerárquica, de parte de Juan Pablo II, que no es poca cosa, y que de alguna manera ellos le radican grado de legitimidad, y donde desde el caso que se construyó en Cámara Alta podemos nosotros tomarlo, o usted piensa lo contrario. ¿Usted cree que si algún sacerdote jesuita quien iba a abusar sexualmente y los jesuitas lo encubrieran, sería legítimo que le quitáramos el apoyo a esta universidad? Y esta universidad... Una cosa es que los jesuitas encubran, los jesuitas no es la iglesia. La iglesia es la estructura total, no es la iglesia, es parte de la iglesia. Por favor, identifique la diferencia entre todas las partes. Cuando hablamos de todo, hablamos de la jerarquía, cosa que se dijo en los tres oradores de parte de la Cámara. Y ahí está la diferencia específica. Y hablando con esta argumentación, y es muy importante porque una confusión tremenda por parte de la Cámara Alta, que es la diferenciación entre derecho penal y derecho fiscal. Tiene nosotros, siendo yo dos abogados, no identifique la diferencia entre lo penal y lo fiscal. Es ahí entonces donde nos damos cuenta que nuestro argumento, nuestra constitución de caso, venía con el tema de lo fiscal, que ya hubiera el pago del castigo desde lo penal, es parte del Estado de Derecho. Vivimos en un Estado de Derecho, porque somos Estados latinoamericanos y que de alguna manera pues quedamos a deber del Estado de Derecho. Sin embargo, nosotros en el plano de lo fiscal, ¿cómo se construyó de parte de la Cámara Alta? Es que la diferencia ahí es ahí donde cae su argumento, porque la necesidad de apoyo se entiende desde lo fiscal, no desde lo penal. Ahora, visto de este punto, pasamos a las refutaciones de la Cámara Baja, cuando en sentido estricto da tres afirmaciones de carácter gratuito que se consagran en falacias. Nos dice que se va a afectar, que el afectar a una religión va a afectar a todas las religiones. Señor, se llama falacia de generalización apresurada. Y de entrada, ni siquiera estamos concediendo que se afecte una religión al quitarle la exención de impuestos, no estamos concediendo eso. Eso es una interpretación valorativa que ellos comentan, ¿o no es cierto, Moral? Ricardo, quien viola son las iglesias. No, quien viola son las personas, pero los que encubren son las iglesias. Y como dicen en México, tanto peca
ser fervientes, hacer feligreses, y si acabaran no le veo ningún problema que eso sucediera, en virtud de que los problemas sociales no necesariamente se resuelven con la espiritualidad de la iglesia. Ahora, continuando pues, es cuando nos damos cuenta de cuál fue nuestra línea argumentativa. Nuestra línea argumentativa fue una construcción de caso que permitía el debate por parte de la Cámara Alta, donde hablamos de las decisiones fiscales y que de alguna manera el Estado va a retirar los apoyos y que de alguna manera se convertía en un incentivo negativo, cosa que no fue rebatida, que se genera una mala imagen, desde luego. México no tiene una buena imagen por seguirle dando incentivos a la parte de la Iglesia Católica, en este caso los cristianos de Cristo. Créanme que no es legítimo, cosa que estaría obligado a probar la ilegitimidad de ese apoyo por parte del Mora. Ahora, continuando con esa parte de nuestra línea argumentativa, Cartes a dos cosas, el daño a las iglesias y el daño a la fe. Es evidente que se dañan las dos partes. ¿Y por qué es evidente que se dañan las dos partes? Por algo muy claro, muy específico que debemos de tomar en cuenta y que para este efecto es muy interesante. Se dañan porque los jerarcas y las personas que cometen estos abusos no están pensando en los feligreses, están pensando en su placer, en cometer un delito, es ello, no ven esos feligreses. ¿Y por qué voy a apoyar a una religión o a un culto o a de alguna manera, por qué los he de apoyar cuando en sentido estricto no están haciéndole bien a la sociedad? Y es ahí donde la pregunta vuelve a tener vida por parte que hizo Julio. Una iglesia que cubre violaciones es un peligro, sí o no, latente para la sociedad. Claro que lo es, porque en sentido estricto no está apoyando el plano de lo social. ¿Por qué sí hemos ganado este debate? Es donde queda claro por los argumentos de extensión presentados por parte del político, en el que respeta los beneficios y perjuicios. Dígame qué beneficios te trae una institución religiosa que viola niños. ¿Qué beneficios te trae una institución religiosa que tiene personas que encubren esto? No los trae ninguno. Ahora, ¿qué beneficios tiene? La mala imagen, el afectación a las víctimas, cosas que nunca vieron. Y como lo dijo Julio en su segundo argumento, esto es un tema de justicia. Ustedes nunca han visto el código. Es un tema de justicia, no solamente en el plano de lo penal, también nosotros en el plano de lo fiscal, en el sentido de quitar esa retribución a la iglesia. Nosotros lo hicimos de una manera. Es muy importante saber que la construcción del caso ha abonado por el debate, sobre todo en el tema de esa diferenciación entre lo penal y lo fiscal. Es por eso que queda claro que la línea argumentativa presentada por parte de la Casa de Gobierno ha sido la sólida y ha sido la específica en este debate. ¿Qué hicimos en este discurso? Destruimos todos los argumentos presentados por cada uno de los tres oradores que me precedieron, solidificamos la línea argumentativa por parte de la Cámara Alta y evidenciamos por qué los argumentos de extensión fueron los que le dan ese giro diferenciador al debate. Es por eso que consideramos que esta casa debería de apoyar a las instituciones religiosas, a las que cubrieran crímenes, en este caso de carácter sexual. Le preguntamos a Ricardo que es el que violaba la iglesia y nos dijo, no, el que viola es una persona, pero quien lo encubre es una persona. Es una iglesia, es la iglesia, es la institucionalidad, lo que sea. Bueno, pues bien, vamos a ver y vamos a mostrarles por qué el axioma del que partió todo el gobierno es una mentira y además de todo no nos han explicado la necesidad que era necesariamente absoluta para establecer este debate. ¿Por qué? Porque quienes encubren son las personas, la iglesia está compuesta de operadores que encubren, ellos son los actores y ustedes nos dicen que es que hay que castigar al infractor, castigar a los cómplices y además por una razón que nunca entendimos, castigar también a la institucionalidad, que es lo que nos ha explicado, lo que tenían que justificar y nunca justificaron. ¿Por qué? Porque lo vieron al hecho sencillo de que el derecho penal ya castigó al victimario, ya castigó a sus cómplices, que fueron los que lo encubrieron según su planteamiento, pero además de todo el castigo, además de todo aquí es quitarle los impuestos, pero eso no excluye, por ejemplo, que un presidente pudiera dar su apoyo a la Iglesia Católica, como el presidente Peña Nieto, quitándole los impuestos a la Iglesia, que eso también sería una parte del apoyo a los violadores, que no tendría nada que ver y no modificaría el statu quo, que era lo que ustedes querían, porque es que eso era el propósito que tenían y nunca lo lograron. Miremos entonces cómo es que esto todo en base. O sea, nos van a decir ellos que afectamos su patrimonio como si fuera Católicos S.A. A Católicos S.A. le vamos a cobrar impuestos. ¿Saben lo que les explicó Camilo? Ustedes lo ignoran. Ellos reciben dinero por cuenta de sus feligreses como donativos. O sea, eso no es que ellos van a cobrar por todo, ellos cobran por los servicios religiosos precisamente para mantener ese estatus de religión, no para lucrarse. Sí, le voy a dar la oportunidad. Ya para que no le den más vueltas al asunto, si es un peligro latente, ¿por qué seguirlos apoyando? Miren lo que nos dicen, que es lo ridículo de eso. Ellos nos dicen que debemos castigar a un municipio por tener parques, porque los parques hay violadores. Así como en las iglesias hay padres que podrían violar a la gente, entonces hay que castigar a todas las iglesias.
su falsa analogía. Porque para violadores, y no a los violadores por ser violadores. O sea, hay que castigarlos por ser religiosos y no por ser violadores. Ese es el asunto aquí, que lo que quieren aquí no es castigar a los violadores, por alguna vez Alfonso lo quiere castigar a las iglesias por tener violadores o porque hay violadores en sus cuentas como si tuvieran como sobre el encubrimiento a todas las instituciones por tener violadores dentro de sus Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Que ustedes no quieren castigar a una parte por el todo, ustedes quieren castigar al todo por algo que no hace parte de él. Porque no hacen, la violación no la hacen diciendo que es que la institución, la religión avala las violaciones y que por tanto, porque avalan las violaciones, hay ciertas cosas que claro. Justamente por ello, porque ellos se encubren. No estamos diciendo que si ellos se encubren, entonces les va a hacer esta medida. Es que los encubren, o sea, el Vaticano no saca una circular para decir vamos a encubrir a los violadores. Lo hacen personas que son cómplices y que en su caso, el que nos plantearon, era una persona que iba a un proceso, que iban a castigar, bla, y que por tanto, cuando eso era público, iba a ser más efectivo. Miremos los puntos de choque para ver por qué ustedes perdieron por la frase que nos trataron de montar aquí. El primer punto de choque es que se justifica una medida. El sí que nos dan es que vamos a isolar las iglesias y ya les demostramos porque eso es falso, pero se los va a reiterar. Y el otro es proteger a alguien, pero no sabemos a quién se va a proteger porque cuando uno castiga a alguien, quiere proteger a alguien, pero no es solamente la violación, ni siquiera se les cobran sus impuestos, van a seguir violando, si hubiera violaciones, van a seguir encubriendo, van a hacer lo que sea, porque no se va a solucionar lo que ustedes quieren solucionar. Por favor. La disuasión sí se da, y esa es la razón de por qué nosotros justificamos el no, se disuade porque es que la razón existe. Sobre la legitimidad son los feligreses. Las iglesias dependen necesariamente de los donativos de los feligreses. Cuando hay un escándalo y se sanciona a alguien, ¿qué pasa con los feligreses? Los feligreses se decepcionan de su iglesia. Ellos buscan otro líder religioso, se van los donativos, luego el incentivo para que el Papa haya sacado a la gente de la iglesia sin necesidad de que el Estado les quitara los impuestos, es que los feligreses se van a otro lugar a buscar el guía espiritual que necesitan. En ese sentido, el sentido disuasivo ya existe. Eso no lo van a dar ustedes porque les cobren los impuestos. El incentivo disuasivo demuestra de que los feligreses se van, porque el donativo se va si el escándalo se hace público porque ya está condenado. En ese sentido, los feligreses se van. Ya existe la disuasión a la iglesia que avale o que encubra a los pederastas. Ya existe, no solo porque su puesto está en riesgo, no solo porque van a ser castigados y no solo porque ya están siendo castigados, sino porque además de todo los feligreses serían y será su motivo de existencia. Miremos el segundo punto de choque en silencio, por favor, tranquilo, que es sancionar a quien encubre versus la sanción absoluta del Estado. Nosotros decidimos desde el gobierno, en especial en la extensión, que se tenía que sancionar a quien encubre. Ese es el actor, pero es que quien encubre no es la institucionalidad, son personas. Y lo que ustedes tienen que demostrar, ¿cuál es el nexo causal entre sancionar la institucionalidad por algo que no sabemos versus sancionar solo a quienes incumplen, que puede ser de la alta jerarquía o jerarquía de la iglesia? Entonces, si es público el escándalo, lo que vamos a tener en ese caso es que la sanción a quien encubre pues también se va a dar, por lo tanto el incentivo ya existe y por lo tanto la sanción social que ustedes querían ya se da sin la necesidad de que les quiten los impuestos. El Estado, cualquier Estado, pues ya va a tener suficiente razón, o las iglesias, para no intervenir, porque el castigo social es más efectivo que el castigo de quitarles los impuestos. Y el castigo social solo se da si se cumple el debido proceso que ustedes tanto hablan. Entonces, ¿por qué nos dicen eso? Porque es que ellos creen que el AMPA de la violación son las iglesias, porque es que nos dicen las macroorganizaciones, es lo que vamos a combatir, porque es que pareciera que ellos creen que las iglesias son carteles de violadores y por tanto hay que apretar al cartel, cobrarle los impuestos, porque es que ellos encubren a los violadores. Entonces eso de que afecta negativamente pues no es tan cierto, porque la afectación negativa se hace cuando la noticia sale al público y el público la ve y no cuando el Estado dice, oye, debo de cobrar impuestos a toda la iglesia porque hubo un encubrimiento de verdad. En ese sentido la afectación negativa existiría. Miremos el tercer punto de choque, que es la responsabilidad ilimitada de las iglesias versus el autocontrol, que es más efectivo. Para ellos, por una razón que nunca nos han explicado, la responsabilidad no tiene límites. O sea, más allá del límite de haber habido una violación y un encubrimiento, ustedes creen que la responsabilidad se extiende hacia el infinito y eso incluye a todas las comunidades religiosas, versus nosotros creemos que hay una responsabilidad limitada que se trata sencillamente de tomar al violador y a sus cómplices y llevarlos ante la justicia, de el control. Con eso es suficiente para que la gente se disuada de ir a las iglesias, van a perder sus ingresos que dependen necesariamente de los recursos que les dan como donativos, y en ese sentido más bien es la responsabilidad no es ilimitada y no nos han explicado en ningún momento por qué debería pasar a ser ilimitada versus nosotros que hemos en el
sido, y los casos de encubrimiento que ya han habido y que ya han sido castigados por la Iglesia. Es más efectivo en este sentido que la Iglesia castigue a sus miembros, que el Estado les cobre los impuestos, porque es que eso al fin de cuentas no va a solucionar lo que ustedes plantean como problema, que ojalá hubiera sido más claro. Muchísimas gracias.